Bien, la intervención fundamental es tratar el principal factor de riesgo de la diabetes tipo 2, que es la obesidad. Es decir, que realmente si no existiera la obesidad, el 80% pues de la diabetes tipo 2 dejaría de existir. Por tanto, esto es el elemento fundamental. Y aquí intervienen pues, dos factores fundamentales, uno que es la alimentación y el otro la actividad física, y en lo posible pues prevenirlas desde etapas precoces de la vida para evitar, pues bueno, como cualquier factor de riesgo, que siempre dependerá de la intensidad del mismo y del tiempo al que está expuesto el paciente. Bien, yo diría que es, como la propia enfermedad, es muy heterogéneo, es decir, estamos hablando de una enfermedad en la que de un paciente a otro difieren ampliamente las características y en el propio paciente a lo largo de la evolución va a ir cambiando especialmente los factores que intervienen en la hiperglicemia. Si tuviera que definir, diría que en el momento del diagnóstico probablemente tenemos dos grandes grupos, uno que sería pues, los pacientes más jóvenes, que habitualmente suelen tener un grado de obesidad importante y desde muy jóvenes y que predomina lo que llamamos la resistencia a la insulina y que son pacientes de altísimo riesgo, especialmente desarrollar complicaciones cardiovasculares. Y en el otro extremo tendríamos a las personas de mayor edad y que el factor pues, fundamental aquí probablemente es la edad y que suelen tener un curso más benigno en cuanto al manejo y lo que sería al desarrollo de complicaciones. Obviamente todo esto después en cada uno se va a ver afectado por la evolución de la enfermedad y especialmente de cara al tratamiento pues vamos a tener pacientes que en el momento del diagnóstico un porcentaje importante van a estar simplemente con medidas que llamamos de estilo de vida y en el otro extremo pues, pacientes que llevan 20-30 años de evolución que van a recibir un tratamiento equiparable al que recibe un paciente con diabetes tipo 1, es decir, que va a recibir una pauta compleja de insulina. Bueno, pues la falta de formación en un paciente con diabetes tiene una consecuencia inmediata y clave, que es el que el paciente participe en el automanejo y en la toma de decisiones sobre su enfermedad. Por tanto, si no hay esta formación, este elemento clave en el manejo no se podrá llevar a cabo. Y obviamente, pues si estamos hablando de una enfermedad que requiere pues un control día a día y con los profesionales se va a ver pues X veces al año exclusivamente, o transmitimos al paciente toda esa formación y todos esos conocimientos para poder manejar adecuadamente la enfermedad, o si no realmente pues podemos resultar que los resultados no serán los deseables. Menos de lo deseable. Es decir, creo que esto es un aspecto que ha mejorado, pero que realmente aún tenemos unas deficiencias importantes en cuanto a lo que sería a este aspecto, o sea, la visibilidad que tiene. Y ello es, yo creo que influye la falta de consideración que tiene la población en general, y diríamos ahí incluimos a todos, sobre las repercusiones para la salud que tiene la diabetes. Es decir, que yo creo que son es un elemento clave. El otro aspecto sería pues, la formación deficiente de los pacientes realmente en el conocimiento de lo que es su enfermedad y las consecuencias que puede tener. Y después, bueno, pues un hecho natural, y es que tratándose de una enfermedad crónica, yo diría que incómoda, porque realmente interfiere en todas las actividades que uno puede hacer a lo largo de un día, pues es fácil el tomar aquella de huir y realmente pues el no, ya empezaré mañana. Es decir, que esto es una actitud lógica ante un proceso que nos cuesta, como sería pues el mantener el tratamiento de una enfermedad como la diabetes. Este es un hecho clarísimo que tenemos en este momento y yo diría que muy especialmente de las complicaciones cardiovasculares, que por otra parte son las que van a reducir la esperanza de vida de una persona con diabetes. Quizás históricamente y porque durante muchos años se hizo mucho más hincapié en la diabetes tipo 1, pues hay mucho más reconocimiento y se considera más lo que serían las complicaciones que llamamos específicas, la afectación ocular y la renal, que se ha relacionado mucho más claramente con la diabetes, mientras que, por ejemplo, las cardiovasculares ha costado más, aunque la diabetes es un factor de riesgo pues, de los más importantes, pero tiene una consideración inferior y probablemente menor que a otros factores de riesgo, como puede ser pues, la hipertensión o el colesterol. Pues el comportamiento es muy similar a de cualquier enfermedad crónica
y por tanto la adherencia es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en la terapéutica en cualquier enfermedad crónica y por supuesto pues en la diabetes tipo 2. Y por dar cifras pues estaríamos diciendo que probablemente el 50% de los pacientes no tienen una adherencia que llamamos adecuada, que es cumplir la prescripción de medicamentos en el 80% de las ocasiones, es decir, que estamos hablando no del 100%, sino de un 80%, y estamos hablando de un 50%. Pero si esto lo trasladamos a lo que serían los cambios en el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio físico, pues la adherencia aún es mucho más baja. Este es un elemento clave y el que probablemente a lo mejor los profesionales que intervenimos en el proceso de tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2 no le hemos dado suficiente importancia y en mi opinión probablemente es uno de los aspectos en que tenemos un margen de mejora más amplio para poder mejorar el control de los pacientes con diabetes tipo 2. En primer lugar, poner los medios para aplicar lo que llamamos el proceso de atención crónica, es decir, el proceso crónico, que evidentemente pues aún hay elementos de lo que llamaríamos una atención del enfermo agudo, que va al médico, hace una intervención y mejora. Obviamente en una enfermedad crónica ese modelo no funciona y por tanto se necesita que realmente se pongan esos medios, tanto a nivel personal como a nivel de estructura y flexibilidad, para que realmente el proceso de atención crónica realmente funcione. Y en segundo lugar, ya como sociedad científica, que es la Sociedad Española de Diabetes, yo creo que el que nos tengan más en cuenta la Administración en el momento de tomar decisiones sobre tanto la atención como tratamientos pues dirigidos a los pacientes con diabetes, es decir, que realmente pues ahí intervengamos conjuntamente con otros factores, que no tenemos que ser exclusivos, en el que estarán los pacientes, obviamente estará la Administración, pero yo creo que las sociedades científicas tenemos que estar también aquí.